Que la paz del Señor, que sobrepasa a todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Pueden sentarse. Me gustaría en esta mañana hacerle una pregunta a ustedes. Y quisiera que levanten las manos todos aquellos que tengan un celular. Yo quisiera que levanten las manos. ¿Cuántos tienen celulares? Muy bien, no sean tímidos. ¿Acaso saben ustedes cuánto tiempo se pasa en el celular? En promedio, una persona mira el teléfono celular más de 150 veces al día. De hecho, el estudio señala que el 73% de los usuarios en el mundo entran en pánico cuando no sienten su celular o lo pierden. Además, el 38% ha navegado en Internet desde el baño. El 28% lee sobre productos mientras está comprando. Las cifras son preocupantes, por lo menos en el caso de la seguridad, porque el 28% de los usuarios ha utilizado su celular mientras va guiando. Aplicaciones como Facebook tienen más usuarios al mes y las cifras siguen aumentando. El Facebook tiene alrededor de 86 millones de usuarios. Google Play, 61 millones de usuarios. Las aplicaciones como YouTube, 53 millones. Y el famoso iTunes, 45 millones de usuarios mensuales. Hoy se calcula que en el mundo hay alrededor de 14 millones de dispositivos conectados y se estima que los datos crecerán aún más en los próximos 2 años. Hermanos, y qué maravilloso sería si millones de nosotros hiciéramos uso del privilegio de orar. Jesucristo murió para hacer que esta comunión y esta comunicación con el Padre fueran posibles. A veces nos cuesta mucho entender qué es orar. Del mismo modo, nos cuesta esforzarnos para acercarnos al Señor. Nos falta experiencia de apertura, de saber cómo acogerlo, de saber esperarlo. Sin embargo, Él, quien más nos ama, está siempre esperándonos. Y lo curioso es que no está muy lejos de nosotros. Él está junto a nosotros, suplicándonos en nuestros oídos que le abramos el corazón a Él, que le oigamos, que no nos desentendamos de Él, que lo acojamos en nosotros. Él no se cansa nunca de invitarnos. Entonces, orar es sustancialmente darle el sí a la gracia, es contestar la invitación del Señor, es decir, Señor, aquí estoy. Él nos dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se aparta del pecado para buscar a Dios y susurra una sencilla oración. Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Cuando los discípulos fueron a ver a Jesús, le pidieron que les enseñara a orar. El Salvador les respondió dándole la oración modelo, el Padre Nuestro. No obstante, eso solo fue parte de su sagrada instrucción. Hay decenas de pasajes en que Jesucristo nos ofrece otras indicaciones. Y dado que Él practicaba lo que predicaba, toda su vida fue una serie de lecciones sobre la oración constante. Jesús tuvo solamente 3 años de ministerio público, pero nunca estaba demasiado apurado para pasar horas orando. A diferencia de Jesús, cuán poco tiempo y con cuán poca intensidad nosotros oramos. Jesús rogaba durante mucho tiempo y en repetidas ocasiones estaba escrito, estaba arrodillado en esa comunicación directa con su Padre. Escrito está en la Biblia que pasaba noches enteras suplicando fervorosamente, pero vuelvo y repito,
Pero qué poca perseverancia, qué poca persistencia demostramos nosotros en nuestros ruegos. Una misionera estaba en el centro de China. Estaba muy enferma. No tenía nada que comer. Se encontraba en unas condiciones a punto de morir. Cuando de repente, de otro lugar de la China, un comerciante le envió una caja de avena escocesa. Aquella pobre mujer, sierva del Señor, lo único que tenía en aquel momento eran unos potes de leche condensada. Inmediatamente comenzó a mezclar aquella avena escocesa con aquella leche que le quedaba. Así sobrevivió 4 semanas comiendo avena escocesa con leche condensada. ¿Saben qué? La mujer, luego de unas cuantas semanas, comenzó a recuperar su salud. Ella le había pedido a Dios que le ayudara en esa condición que ella tenía, porque se sentía desesperada de perder su vida en aquel instante. Luego de un tiempo, unos hermanos cristianos estaban en una reunión y allí estaba ella. Entonces le pidieron que por favor ella le hablara de lo que le había pasado y de su enfermedad. Inmediatamente aquella mujer le contó su testimonio a cada uno de aquellos hermanos que estaban allí reunidos. Entre medio de aquellos hermanos había un médico y él le dijo: hermana, hoy puedo decirle que Dios escuchó su oración, porque nosotros los médicos, para esa condición que usted padeció, lo único que podemos recetar como medicina es la avena, el agua y la leche. Verdaderamente, Dios cumplió su promesa con usted. La Biblia dice: oren sin cesar. Este debería ser el lema de todo seguidor de Jesús. Nunca dejar de orar. Por oscuro que sea el camino, por difícil que parezca tu problema, nunca podemos dejar de orar. Cuando observamos la vida y oración de Jesús, notamos la intensidad con la que Jesús oraba. El Nuevo Testamento dice que en el Getsemaní, Él clamó a gran voz. En la intensidad de su súplica, hermano, en la intensidad de la súplica con la que Jesús oraba a su Padre, Él cayó de bruces en el terreno del Getsemaní. Dice la Biblia que rogó y rogó hasta que salieron gotas de sangre de su cuerpo. Cuando este suceso es un fenómeno. Eso sucede porque la persona en ese momento se encuentra en gran ansiedad, en un estrés sumamente alto, está en debilidad física. En esas condiciones físicas, los vasos sanguíneos pueden contraerse y dilatarse a tal punto que se mezcla la sangre cuando ocurre la hemorragia y se mezcla con las glándulas que producen el sudor. Es ahí entonces en donde el cuerpo comienza a sangrar sangre. Y cuando yo leo este texto, me doy cuenta de mi intensidad de orar y que no es la suficiente. O que cuando oramos, pedimos peticiones vanas, ejercicios de oratoria, usamos palabras de otras personas, o en lugar de clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, cuando vamos a orar, nuestros pensamientos divagan. Insultamos a Dios al hablarle con nuestros labios, mientras nuestro corazón está muy lejos. Supongamos que estamos hablando con un amigo de nosotros, y este amigo de nosotros tiene una conversación muy importante. ¿Acaso nosotros dejaríamos que nuestro pensamiento divague en ese momento? No. Atenderíamos cada palabra que a ese hombre nos está hablando. Entonces, ¿por qué nos atrevemos nosotros a tratar con menos respeto al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Uno de los momentos más claves en nuestro servicio dominical es la oración general de la iglesia.
Es un momento donde no podemos, hermanos, bajo ninguna circunstancia, perder la comunicación y perder la concentración con el Padre Celestial. Es muy importante porque en ese momento estamos intercediendo en oración por muchos hermanos y también por nosotros mismos. Jesús nos enseña por quién debemos interceder. Cuán sorprendentes son sus instrucciones y su ejemplo. Nos dice, oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Debemos rogar por nuestros enemigos y pedir a Dios que los lleve a Cristo y por Él así los perdone. La primera lectura de hoy es un bello texto que nos demuestra un Dios que baja su listón de modo inimaginable. Se perdona a toda una ciudad por 50 justos, por 45, por 40, por tan solo 10 justos. Dios quiere dejarnos claro que tiene un incansable propósito para salvar y para redimir. Las primeras palabras que Jesús pronunció en la cruz, después que los gruesos clavos habían atravesado sus manos y sus pies, fueron de intercesión por quienes lo habían crucificado. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado algún tiempo orando por nuestros enemigos? También nos dice la Biblia que oremos con la conversión por los pecadores. Hay ocasiones que me motiva a preguntarle a otras personas creyentes en la fe, cómo poder comunicar el Evangelio, cómo poder atraer más personas a la iglesia. Hermanos, ¿saben una cosa? Ninguna persona me ha contestado, José, tú puedes hacer eso doblando rodillas y orándole al Señor. Ninguna persona. Pero ¿sabe algo, hermano? Hay decenas de iglesias en donde las personas están orando, como Sion también lo hace. Y orando porque el Señor nos traiga nuevas almas a este redil. Si hay una persona conocida de usted, es nuestro deber comenzar a orar por ella. Nos sorprenderemos al ver, cuando usted comience a orar por ella, la obra que Dios va a comenzar a hacer en esa persona. La oración es poderosa. Hace unos años yo llegué a esta iglesia, luego de haber estado unos cuantos años fuera de ella y de haber estado en diferentes religiones. Y cuando llegué a esta iglesia, me recibieron con los brazos abiertos. En ningún momento me dieron la espalda. Al contrario, me hicieron sentir que yo era parte de la iglesia, no importando el tiempo que había estado fuera de ella. La pastora un día me dijo, José, me gustaría tener una plática contigo. Y yo le dije que sí, que no había ningún problema. Y llegué a su oficina. Allí hablamos de diferentes temas. Pero en medio de aquella reunión, ella dijo algo muy importante que viene con este tema. Ella me dijo, José, yo acostumbro todas las mañanas, cuando yo me levanto, a orarle al Señor y a pedirle por todas las personas necesitadas y todas las personas de esta tierra. Desde hoy, tú estarás también en mi libreta y oraré por ti todos los días, al igual que hago con todos los hermanos. Por razones que solamente Dios conoce, mi corazón siguió cambiando tras seguir asistiendo aquí a la iglesia. A tal punto que, como les digo, por razones que solamente Él conoce, me dio la oportunidad de participar con los jóvenes de Sion del viaje al Gathering a Detroit. La experiencia para mí de poder participar con aquellos jóvenes en diferentes talleres fue fenomenal, fue algo maravilloso. Pero habría una actividad que cambiaría mi vida
para siempre. Esa actividad que se celebró hace un año atrás se llama el círculo o el laberinto de la oración. Y es un laberinto que tiene como fin una entrada y una salida. Y muchos caminos donde usted puede perderse hasta llegar al centro y luego tratar de conseguir esa salida. Lo curioso es que mientras usted está dentro de ese laberinto, usted está en comunicación constante con Dios a través de la oración. Hermanos, y yo conseguí la entrada, pero yo no quería llegar al centro, porque en ese centro era como si ya tú habías encontrado a Jesús y estaba entre medio de una guerra poderosa mientras estaba en esa comunicación. Pero ¿saben qué? Jesús me llevó a ese centro y al llevarme a ese centro ya mi corazón había cambiado. Mi vida había sido transformada por el Rey de Reyes y Señor de Señores por medio de la oración. Al salir de aquel lugar, el hombre que había entrado no era el mismo, el que salía no era el mismo que había entrado. Era un hombre nuevo, un hombre transformado a través de la oración. Por eso es que hoy les puedo decir que Jesús nos da una lección más y nos enseña la victoriosa seguridad de que Dios responde toda petición sincera. Una sierva de Dios había pedido a Dios por este mortal y Dios escuchó su súplica, igual que escucha la súplica de cada cual que le pide con un corazón sincero. Los escépticos podrán cuestionarlo, podrán negarlo y hasta podrán burlarse de eso. Pero Cristo mismo hizo esta promesa. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Debemos entonces confiar en esa promesa de Dios. Nuestro Padre es dueño de todo y Él les proveerá de todo lo que ustedes necesiten conforme a su voluntad. Dios puede derrotar a cada uno de los enemigos de su alma y defenderlo a usted de todo peligro. Nada es imposible para Él. No hay tarea demasiado ardua y no hay problema muy difícil y demasiado difícil para Él. No hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios. Él conoce completamente el futuro, tus miedos y tus incertidumbres. No ponga la voluntad de usted por encima de la voluntad de Dios. No insista en hacer las cosas a su manera. No le diga a Dios lo que tiene que hacer. Más bien, aprenda la difícil lección de orar, como oró el mismo Hijo de Dios, sin pecado, y dijo: no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. El poder de la oración. El poder de la oración ha vencido enemigos, conquistado la muerte, traído sanidad y derrotado demonios. Dios, a través de la oración, nos abre ojos, cambia los corazones, sana las heridas y concede mucha sabiduría. Dios conoce tu necesidad en esta mañana. Él sabe lo que estás pasando. ¿No crees que hoy sería el mejor día para comenzar a hablar con Él? Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana.